que la presentación queda grabada para que la puedan mirar en otra oportunidad, y al final les voy a dejar unas preguntas para que por favor las revisen y luego las podamos ir discutiendo en el foro, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la intención? Que si hay dudas, tratemos de resolverlas y que la presentación quede grabadita para las personas que no pudieron verla tengan la oportunidad de hacerlo en otro momento. Muy bien. Entonces, el 1 de diciembre es el Día Internacional de la Lucha contra el VIH. Comienza pues también la Navidad, para que sepamos pues el lazo pues que es el lazo que caracteriza la lucha contra la infección. Recordemos pues aspectos generales, recordemos que deberíamos hablar en generales de infección por VIH, no estarnos refiriendo a los pacientes como pacientes con SIDA, porque de hecho SIDA es una clasificación, es un diagnóstico que muchos de los pacientes no tienen SIDA, entonces a veces, y es una palabra que está cargada, digamos, con cierta negatividad, entonces deberíamos hablar de pacientes infectados con VIH, de la misma manera que la palabra contagio deberíamos no usarla, porque la palabra contagio da una noción, digamos, de que se pasa de una persona a otra fácilmente, y realmente no es de esa manera. Entonces, pacientes infectados con VIH, claro, efectivamente cualquier persona puede adquirir esta infección. El agente infeccioso ha sido ampliamente estudiado, fotografiado, cultivado, digamos que científicamente hablando no tenemos ninguna duda pues de que la causa del SIDA es el virus de inmunodeficiencia humana. Es un virus es un lentivirus, porque recordemos que digamos, la aparición de la enfermedad puede tardar incluso años a partir de la infección. Es un virus con una altísima tasa de replicación, una variabilidad genética amplia que hace difícil la realización, digamos, de vacunas. El virus actúa a través, digamos, de toda una serie de mecanismos que llevan a un deterioro lento del sistema inmunológico. El lazo pues, rojo que he mencionado ya en varias oportunidades. Desde el 91 se está utilizando este lacito rojo. El ciclo replicativo, el virus se adhiere al linfocito TCD4, es un acoplamiento especial a través de su receptor, a través del receptor CD4, él se adhiere con la glicoproteína 160, inyecta su material genético que es RNA, hace una transcripción reversa a DNA a través de la enzima llamada transcriptasa reversa, importante. Luego otra enzima se encarga de llevar este DNA viral e integrarlo a el DNA celular a través de una enzima llamada la integrasa. Luego hay transcripción de ese DNA. Esa transcripción lleva a la producción de proteínas virales, y estas proteínas virales tienen que ser, digamos, transformadas para poder generarse los viriones que sean, digamos, replicativos, y esta transformación proteica la hace las enzimas llamadas proteasas, son enzimas virales también, y posteriormente viene una maduración y la generación de partículas virales. Es importante pues conocer esto, porque precisamente la terapia antirretroviral lo que hace es impactar en cada uno de esos momentos enzimáticos, de esos momentos de la replicación. Recordemos que el agente infeccioso no solamente ataca los linfocitos TCD4, sino que este es, digamos, el blanco más importante, pero él afecta todo el sistema inmunológico. La patogénesis está asociada con una instauración progresiva del agente infeccioso, de la infección, que va a llevar a un deterioro inmunológico. Es importante también tener presente que el virus se esconde en una serie de santuarios donde la terapia no llega. Por eso es que cuando el paciente suspende la terapia antirretroviral, si lo hace, que no lo debe hacer, va a tener con el tiempo nuevamente viremia, o sea, carga viral detectable en el suelo. Hay una pérdida progresiva, no solamente pues por el daño que el virus genera en los linfocitos TCD4, sino porque en células que no están infectadas hay una inducción de apoptosis
porque hay una producción de una serie de sustancias inflamatorias e inmunológicas que generan muerte celular de células realmente pues no infectadas también. Entonces hay todo un andamiaje en ese sentido. Importante tener presente que el virus no sobrevive fácilmente en el medio ambiente y no se puede reproducir fuera del huésped. Entonces, básicamente el mecanismo principal de transmisión son las relaciones sexuales no protegidas. El contacto sexual representa más del 95% de las transmisiones, probablemente más del 98%. La exposición a sangre y hemoderivados es de muy bajo riesgo en nuestro medio, pues por todas las precauciones que se tienen en cuenta en las unidades de sangre, en los bancos de sangre. En las sustancias inyectables, claro, compartir agujas es importante como una forma de transmisión en usuarios, pues, por ejemplo, de heroína o de cocaína inyectable. La transmisión perinatal sigue siendo una forma de transmisión, desafortunadamente, pero sabemos que si una materna es diagnosticada y no tiene ningún tipo de terapia, la posibilidad de transmisión va a su bebé entre el 40 y el 60%. Pero si se hacen todos los mecanismos, toda la profilaxis previa, la posibilidad de transmisión baja al 2 o menos por ciento. Entonces es altamente efectivo. El contacto entre hombres y mujeres es la principal forma de transmisión en el mundo. Recordemos que la distribución poblacional comienza en los 80, en su mayoría hombres que tienen sexo con hombres, pero hoy en día más de la mitad de las personas diagnosticadas son mujeres que tienen sexo con hombres, aproximadamente el 52 o 53%. Hay una serie de factores que aumentan la transmisibilidad, los estadios tempranos o tardíos. Eso aumenta, pues, digamos, la posibilidad de transmisión. La circuncisión disminuye la probabilidad de adquirir la infección. Todas las infecciones de transmisión sexual aumentan el riesgo. El coito anal, el vaginal también, pero el coito anal, digamos, en el caso, pues, sobre todo cuando no hay una buena utilización de lubricación. Mientras más parejas sexuales, efectivamente hay un mayor riesgo de transmisión o de adquisición de la infección. Las relaciones orales también pueden transmitir, lo que pasa es que son de un riesgo menor. Hay líquidos que son transmisores, el semen efectivamente, el líquido preeyaculatorio y los fluidos vaginales. Entonces tenemos que la exposición accidental es una forma de transmisión, especialmente en trabajadores del área de la salud. Las transfusiones, pues, son de mayor probabilidad de transmisión cuando no se tienen en cuenta los cuidados en el laboratorio. La transmisión percutánea realmente no tiene un riesgo tan alto. Eso no significa que no debamos hacer la profilaxis post. La exposición a mucosas es de muy bajo riesgo, o sea, cuando nos cae de pronto una gota de una secreción o de sangre, por ejemplo, a la mucosa conjuntival, realmente el riesgo es bajo, pero no es cero. Es importante conocer los protocolos y que las aseguradoras nos deben cubrir la profilaxis y el seguimiento. En el caso de un accidente de riesgo biológico, especialmente para nosotros. Es muy improbable que haya transmisión a través de la utilización de cuchillas de afeitar o de cepillos de dientes, excepto si hay sangre visible y el uso es simultáneo, porque el agente infeccioso en una gota de sangre, por ejemplo, seca en una cuchilla, después de minutos ya los agentes infecciosos se vuelven no viables. Hay otras infecciones que sí se transmiten de esa manera, como por ejemplo el virus B o el virus C, que puede sobrevivir en una gota de sangre seca incluso semanas. Entonces efectivamente se recomienda que estos elementos, pues, sean personales, pero no son de un riesgo tan alto. La utilización de agujas de acupuntura, etcétera, pues si no son desechables, pueden tener un riesgo, aunque es bajo. Muy bien. La transmisión ocupacional es infrecuente, y como dice el chiste, el que lo entendió, lo entendió muy bien. Transmisión vertical, hemos mencionado, pues, que el principal momento donde hay transmisión es en el parto, donde puede haber transmisión. Intrauterino es menor. Esto constituye, digamos, de todas las transmisiones, la parte, digamos, el momento intraparto es responsable de más del 70% de las transmisiones.
La lactancia también puede, digamos, alrededor de un 5% y otro tanto en el momento intrauterino. Entonces esta ya la habíamos mencionado, la reducción pues digamos de la transmisión a menos del 2%. Recordemos que cuando las maternas tienen cargas virales mayores de 1000 copias, el parto debe ser por cesárea. Pero si la carga viral es menor de 1000 copias en el último trimestre o previa al parto, el parto puede hacerse por vía vaginal. Entonces allí se haría cesárea solamente si hay alguna indicación obstétrica. Y eso es importante que lo tengamos presente. No todo parto de una mujer con el diagnóstico tiene que terminar en cesárea. En algunos casos se puede hacer parto vaginal. Aquí están pues los riesgos de acuerdo a la actividad. Transfusiones sanguíneas 99-100%, transmisión vertical dependiendo de si hay o no profilaxis. La transmisión sexual que sigue siendo de bajo riesgo, pero la principal forma de transmisión, los accidentes laborales y el uso de jeringuillas, que son de un riesgo pues relativamente bajo, lo que no constituye pues razón para trabajar en educación en estos temas. Entonces tenemos que la infección tiene 3 fases. La fase aguda, que en el 95% de los casos es sintomática, que sucede usualmente las primeras semanas después de la infección, y que se caracteriza por alteraciones en el hemograma, alteraciones pues linfoides, incluso casos sintomáticos graves como meningoencefalitis y mielopatías. Luego viene una fase crónica que puede ser de años. Muchas gracias. Hace falta. Entonces tenemos una fase crónica que puede ser de meses, incluso de años, donde hay una, digamos, disminución progresiva del nivel de linfocitos TCD4, cargas virales que pueden oscilar entre 1000 copias hasta millones de copias. Y un elemento interesante es que en esta fase crónica lo que sucede es una hiperactividad inmunológica, o sea, el sistema inmune luchando contra la infección, lo que lleva finalmente a un deterioro por agotamiento del sistema inmunológico y eventualmente lleva a SIDA. Entonces eso es importante tenerlo presente. Hay una inflamación excesiva que lleva a un deterioro del sistema inmunológico. Entonces esta diapositiva es interesante porque esas son las formas como se progresa a SIDA en la ausencia de terapia. El 90% de los pacientes son progresores típicos, o sea que llegan a SIDA en ausencia de terapia entre 5 y 10 años posterior al momento de haber adquirido la infección. Un 5% son progresores rápidos, o sea, evolucionan a SIDA los primeros 5 años. Y un 5% son progresores lentos, o sea que los pacientes pasan más de 10 años y todavía no han desarrollado la enfermedad en ausencia de terapia. Bueno, esta diapositiva vamos a pasarla rápidamente porque son las de transmisión perinatal. ¿Qué es SIDA? Recordemos que existe una clasificación de los CDC, también hay una clasificación de la OMS que no vamos a mencionar, pero entonces la clasificación está dada por una letra y un número. La letra que tiene que ver con el estado clínico y el número con el conteo de linfocitos TCD4. Entonces A, B o C, 1, 2 o 3. A, B o C de acuerdo al estadio clínico, 1, 2 o 3 de acuerdo a el conteo de linfocitos TCD4, que sería 1 si el conteo de linfocitos TCD4 es mayor de 500, el 2 si está entre 200 y 500 y 3 si es menor de 200 linfocitos TCD4 por microlitro. A es el paciente asintomático o que tiene simplemente ganglios inflamados o una enfermedad primaria. B, hay una lista pues de distintas enfermedades que constituyen la categoría B. Esta es la lista. Entonces allí tenemos por ejemplo la neuropatía periférica, la enfermedad pélvica inflamatoria, paciente con VIH con alguna de estas manifestaciones se clasifica como B, candidiasis oral, candidiasis vulvovaginal persistente o frecuente, una displasia cervical, etc. Y C, la lista que constituye las enfermedades o infecciones oportunistas, enfermedades
de una mayor gravedad. Aquí tenemos un Kaposi. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, la candidiasis esofágica, el CA cervical, las criptococosis extrapulmonares, las encefalopatías por VIH, la retinitis por citomegalovirus, las histoplasmosis diseminadas, las enfermedades por micobacterias, etc. Entonces, SIDA es cuando el paciente tiene alguna de la lista C, cualquiera de la lista C, o tiene menos de 200 CD4, o sea que tiene 3. Entonces, SIDA es todo el que tenga C, puede ser C1, C2 o C3, lo que tenga C, o todo el que tenga 3, o sea, menos de 200 CD4, independientemente de su cuadro clínico. O sea, si el paciente tiene 100 CD4, o sea, menos de 200, y está asintomático, sería un A3. Ese paciente tiene SIDA también, porque es 3. Y si el paciente tiene una tuberculosis ganglionar, o sea que es C, pero tiene 1000 CD4, igual sería entonces un C1, pero por tener C, tiene SIDA. Entonces, SIDA es todo el que tenga C o todo el que tenga 3. Muy bien. Entonces, hemos visto pues ya los métodos de diagnóstico, no los vamos a mencionar. La utilidad de la prueba es que cuando diagnosticamos y tratamos, la mortalidad cae enormemente. Desde el 95-96 que aparece la terapia, la mortalidad cayó por SIDA. Inicialmente con la monoterapia hubo un impacto, con la biterapia hubo un impacto en disminuir la mortalidad, pero cuando aparece la terapia triple es cuando la mortalidad se vio más influenciada. Y esto es una gráfica donde vemos la utilización de inhibidores de proteasa en el 95, a mayor utilización de estos medicamentos, una menor mortalidad. Las familias de los medicamentos que también hemos mencionado, cómo construimos el esquema de tratamiento, los cuidados que hay que tener en cuenta para evitar la transmisión, que sería la transmisión vertical utilizando la terapia y toda la profilaxis, la utilización del condón fundamental, etc. ¿Cómo no se transmite la infección? Muy importante. Las lágrimas no transmiten la infección, la saliva no transmite la infección, las secreciones nasales y las heces. Importante saber que el sudor no la transmite ni la orina. Solamente si alguna de estas sustancias tiene sangre visible podría ser un potencial líquido o fluido transmisor. Entonces es importante eso. Y eso es importante también tener en cuenta porque yo no tengo que estar examinando a un paciente con guantes, a menos que definitivamente pues yo le voy a hacer una evaluación de genitales, etcétera. Entonces, porque el sudor no va a transmitir infección, no hay que estar tomando medidas que a la larga serían innecesarias y que constituyen una forma de estigma y de discriminación, y desafortunadamente somos nosotros los trabajadores de la salud los que a veces estigmatizamos y discriminamos a los pacientes. Entonces estos líquidos no son infectantes, no son transmisores. No se transmite por compartir alimentos, por compartir escenarios públicos, y eso es importante enseñarlo en nuestras comunidades. Yo puedo tener en el sitio de trabajo un compañero con el diagnóstico y eso no constituye ningún riesgo para nadie. Ni abrazar, ni saludar de la mano, ni acariciar, ni besar transmite la infección. Y aunque no lo creamos, todavía hay personas que piensan que la picadura de un zancudo podría transmitir la infección. Y es una idea razonable, pero sabemos que no tiene ningún riesgo. Muy bien. Entonces, para terminar, vamos a hacer unas preguntas que les van a quedar para que por favor las tengamos en cuenta. Las preguntas, vamos a las siguientes preguntas. Vamos a hacer 3 preguntas básicamente. ¿Se lo vas a cerrar ya, cierto? Sí, cierra, por favor. Un momento, por favor.
Muy bien. Entonces vamos a hacer las preguntas para que por favor las preparen. Número 1. ¿Cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de los antirretrovirales más frecuentemente usados? Que son el abacavir, la acidobudina, el efavirenz y el lopinavir. Lo voy a repetir. El abacavir, la acidobudina, el efavirenz y el lopinavir. Vamos a consultar cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de estos antirretrovirales, porque son muy frecuentes y usualmente hay que manejarlos en los primeros niveles de atención. Esa es una pregunta importante. Segunda pregunta: ¿cuáles son los antirretrovirales que yo puedo usar en el contexto de un paciente con tuberculosis, en tratamiento con tuberculosis tradicional? El paciente que tiene un tratamiento con rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, que el tratamiento es básicamente el mismo que con el paciente no VIH, simplemente que esos tratamientos son un poquitico más extensos. Pues si es una TBC pulmonar, por ejemplo, usualmente damos 9 meses de tratamiento, si es extrapulmonar 12 o 18 meses. Pero entonces, ¿cuáles son los antirretrovirales que tienen interacciones y cuáles serían los que podemos usar? Porque esa pregunta es importante. Esa pregunta es importante porque, digamos, el paciente tiene su atención en el programa de atención integral, pero en el primero o segundo nivel es donde se va a hacer el tratamiento de TBC. Entonces, si yo estoy en el primero o segundo nivel de atención y le voy a colocar el tratamiento anti-TB al paciente, debo saber si el paciente lo puede tomar o no fácilmente, teniendo en cuenta qué está tomando en terapia antirretroviral. Porque hay una serie de medicamentos que no son compatibles con la terapia anti-TBC. Muy bien, yo creo que esa sería la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es una tarea que por favor verifiquen, es más que pregunta tarea, verifiquen en sus niveles de atención, en su IPS, cuáles pruebas tienen para diagnosticar la infección, si es una ELISA de tercera o si es una ELISA de cuarta, cuál es la sensibilidad y la especificidad de esa prueba. Vimos que tenían que tener una sensibilidad mayor del 98%, y si tienen pruebas rápidas. Entonces ahí lo que yo les quiero invitar es a que hagamos la tarea de verificar eso y de por lo menos tener un kit. Por ejemplo, digamos que solamente se tengan una ELISA de cuarta, tener un kit, o sugerirle a la gerencia de la IPS tener un kit de pruebas rápidas que no son muy costosas, para poder hacer en el primero o segundo nivel todos los diagnósticos, o la mayor parte de los diagnósticos, por lo menos en las pacientes que no están embarazadas. Porque con un kit que no son muy costosos de pruebas rápidas, más la ELISA de cuarta que tengamos en el laboratorio, si es que tenemos de cuarta, etcétera, vamos a poder hacer los diagnósticos en el primer y en el segundo nivel. Entonces serían 2 preguntas y una tarea. ¿Listo? Muy bien, muchas gracias. Queremos invitarlos de todas formas a que durante la semana, si tengan alguna inquietud, puedan plantearla en el foro y las vamos respondiendo de forma sincrónica, pero durante esta semana va a quedar abierto de todas formas las actividades hasta el próximo lunes, hasta dentro de 8 días. Y ya a partir de eso pues quedará abierto las comunicaciones que tenemos dentro de las presentaciones y todos los módulos que están soportados para la plataforma. Muchas gracias por su participación. Hay una pregunta, sí. Vamos a respuesta. Perdón, una pregunta era, la segunda pregunta es: ¿cuáles son los medicamentos antirretrovirales que afectan negativamente la terapia de la TBC? O sea, realmente, como ya les mencioné, cuáles son los medicamentos más frecuentemente usados: la lamivudina, el abacavir, la acidobudina, el efavirenz y el lopinavir. ¿Qué medicamentos no podemos utilizar? O sea, cuando yo primero tengo que enviar al paciente a su tratamiento, perdón, a su programa de atención inicial, antes de yo iniciar el tratamiento de TBC. O sea, ¿cuál es el esquema que me impide utilizar el tratamiento de TBC tradicional? Y eso es muy importante, porque si yo no tengo en cuenta esa consideración y yo le inicio el tratamiento de TBC al paciente ya, y no era factible usarlo, puedo hacer que se afecte la terapia antirretroviral y dañar la terapia antirretroviral, o dañar también, porque sucede en los dos sentidos, la terapia de TBC y genera una TBC resistente o un VIH resistente, o las dos.
Entonces hay que explorar cuáles son las interacciones farmacológicas de los antirretrovirales y los medicamentos para TBC, especialmente para la rifampicina. Esa es la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias por la atención.